El humanismo como práctica y discurso esencial en la formación de profesionales. Un ensayo de Hernán Andrés Carmona Garzón. Resumen. El propósito de este artículo es cooperar desde una reflexión académica a la comprensión del humanismo, corriente, movimiento filosófico en el siglo XXI, el cual es analizado y enseñado a través de las humanidades en la educación superior y aplicado en el ejercicio profesional. Es así como se tendrá una aproximación a su contexto histórico desde el período griego clásico hasta el período postmoderno, concluyendo en el siglo XXI. Se presentan variaciones leídas por muchos como crisis. Sin embargo, queda una pregunta sin respuesta que confronta el compromiso social que debe atender a la educación superior con formar y preparar profesionales integrales humanos. El humanismo ha buscado y busca restablecer la dignidad del ser humano. Por ello, el profesional de hoy debe ser humanista, aplicando su ejercicio profesional por medio de una moral vívida y en una ética pensada, aplicada. Es así como la formación humana en la educación superior, impartida a través de las materias humanísticas, articulan y dan sentido social al conocimiento, dignificando lo humano en los formados como seres integrales. Problema. Se parte de identificar un problema en la falta de compromiso en estudiantes y personas egresadas de distintas profesiones universitarias. Se identifica la enseñanza y la formación que se imparte de educación superior, el afán de responder a exigencias técnicas del medio, lo cual no está mal, siempre que el carácter humano centrado en la formación no se menosprecie. Esta inquietud común a distintas instituciones y a la institucionalidad en general dentro del país promueve hoy con fuerza la oferta de materias de las humanidades con la pretensión de sacar el humanismo de la decadencia que se evidencia en la praxis del profesional del siglo XXI, que devela una imagen desfavorable de la exigencia de las universidades y del profesional actual en cuanto a formación integral humana se refiere. Que en educación superior se haya dado prioridad a la enseñanza, a la formación teórica, técnica y tecnológica, dejando atrás la formación humana, es una de las razones que se analiza en las transformaciones sociales caracterizadas por una moral falsa o por moralismos que distan de reflejar un carácter ético en los profesionales de hoy. Es una de las razones por las que con las materias de las humanidades se busca restablecer la condición humana en un mundo globalizado, dominado por los intereses de un sistema que se preocupa
por atender con prioridad al crecimiento de la economía, irrumpiendo de manera negativa los objetivos de las humanidades en la educación superior, centrando la praxis de la profesión a intereses del capitalismo contemporáneo desde la utilidad, minimizando cada vez más la formación humana bajo los criterios egoístas. Si bien este no es un problema nuevo y de alguna manera se aprecia a lo largo de la crisis y los cambios en distintos momentos de la sociedad, no deja de ser una inquietud asaltante que, en cuanto profesionales y personas comprometidas con la intención de aportar a una mejor sociedad, no sobra considerar. Introducción. Como bien es sabido, este periodo llamado contemporáneo por muchos, postmoderno por otros y de relativismos por otra cantidad de personas, encuentra diferentes nombres según las particularidades de las personas, de las sociedades, de los ordenamientos económicos, en fin, de los valores que se ponen a base de las expectativas de individuos y de sociedades. En este aspecto, la universidad, como parte de las instituciones sociales con responsabilidad en la preparación de profesionales acordes con las expectativas del contexto, se vuelca en la actualidad hacia el humanismo y hacia la importancia de éste en el desarrollo del ser humano. De acuerdo con ello, es objeto de este artículo académico extraer algunos conceptos con frecuencia utilizados, elementos que aporten significado al humanismo como práctica y discurso primordial en la formación de profesionales, atendiendo con responsabilidad la enseñanza de los saberes propios de la técnica de cada disciplina, pero también los saberes de la esencia del ser humano. El humanismo en los periodos de la historia. El humanismo es una corriente o movimiento ideológico que tuvo su origen en Europa. Su intención era abordar ideas estéticas del mundo antiguo para elevar a su máxima expresión la condición del ser humano. Definir el término humanismo en la contemporaneidad es complejo debido a las múltiples contradicciones que ha causado a lo largo de la historia, a las distintas interpretaciones filosóficas, políticas y religiosas que se han dado. Aún así, afirmaría González que la palabra humanismo es relativamente reciente, pues solo fue puesta en circulación en 1808 por el pedagogo alemán J. Nietemamer para referir al tipo de educación escolar fundado en el estudio de las literaturas griegas y latinas, a diferencia de la incipiente educación técnica. De acuerdo con el autor, el término humanismo es nuevo, utilizado para hacer énfasis en el tipo de educación escolar. Es lo que contribuye a la necesidad de tener el humanismo como columna en la enseñanza de las humanidades del siglo XXI. En el contexto griego clásico, el humanismo no es conocido. Se hace referencia al concepto paideia,
que también se podría traducir al concepto pedagogía o educación. Los infantes eran llevados a este escenario educativo para comenzar a ser educados para la polis, mientras los adultos se harían responsables de conducir su vida hacia la virtud y la felicidad. Fernández asevera, la paideia alude a una gradación en las formas del ser humano y que proporciona una tipología o una tópica de la humanitas. La cultura griega clásica no tendría la intención desde la paideia de orientar a sus polis a la perfecta moral y a la felicidad vivida en los hombres perfectos. El propósito de la educación o pedagogía estaba en alcanzar la excelencia de lo humano para aquellos que habían nacido bajo el valor de la libertad dentro de la sociedad griega. Esta interpretación griega de la paideia va a tener un significado distinto 2 siglos después por el emperador romano Marco Tulio Cicerón, con su carácter humanista respecto a lo que Fernández dice. Pero entonces a eso ya no se le llama justamente paideia, pedagogía ni educación. Ahora a ese proceso se le llama justamente civilización o sencillamente humanización. Al contenido y a las formas que se inventan y transmiten en su recorrido se la llama humanismo, y al ideal que se pretende alcanzar, humanitas. El cristianismo retoma ambas interpretaciones, la postura del pensamiento griego, educación, pedagogía, y romano, civilización, humanización, dando lugar a la participación de lo divino para orientar de esta manera la humanidad a la salvación o redención. En consecuencia, el propósito del humanismo cristiano entre el siglo V y XIV fue doctrinar, enseñar a través de la evangelización a la civilización occidental. En el Renacimiento, la interpretación del término humanismo daría un giro con una visión distinta, el humanismo como la unión de los grupos humanos y el individuo. Fichella dice, el tema del humanismo se conjuga con una visión antropológica que determina su horizonte de interpretación, que implica la centralidad de la persona como ser racional. Los hombres no son islas. Mientras investigan el misterio de la existencia de la mente humana, llegan a la conclusión de que el hombre encuentra su espacio vital en la relación interpersonal y social. Por otro lado, el Renacimiento dio la opción para llevar al hombre civilizado, social, a ser un ser social. Por otro lado, la Ilustración ponderó la construcción social de grupos humanos e individuos como los humanismos en la racionalidad científica. De modo viable, de la mente y la razón, donde se aprende y se pone en práctica la moralidad, el propósito del humanismo ilustrado
será la emancipación del ser humano. Así, la modernidad antepone la razón buscando garantizar y proteger las libertades y derechos de los seres humanos. El hombre moderno ejercerá la razón desde la autonomía, permitiendo reflexionar la emancipación o las doctrinas enseñadas por instituciones de corte religiosa o política. Benjamín, citado por Rodríguez, argumenta que la modernidad en su desarrollo es también la época de la reproductibilidad técnica. Por esto, el inicio humanístico de la modernidad se va a dar a través de las dos principales características: la recuperación del pathos humanístico clásico desde la práctica libre de los textos del mundo y el antropocentrismo contenido en las fuentes que afirman que la centralidad y dignidad del hombre en este periodo Castanay. El humanismo moderno busca apoderar la razón como medio para legitimar el pensamiento libre del ser humano. La postura del humanismo cristiano evangelizador se aísla de esta intención de posicionar los fundamentos de un hombre que vive en una civilización secundaria donde puede ser de los actos e ideas. El humanismo moderno busca empoderar la razón como medio para legitimar el pensamiento libre del ser humano. La postura del humanismo cristiano evangelizador se aísla de esta intención de posicionar los fundamentos de un hombre que vive en la civilización secularizada, donde puede ser juez de sus actos e ideas. En concordancia, la historia y el progreso social acompaña el pensamiento humanista para la reconstrucción de una imagen libre del hombre moderno, a partir de lo cual afirma Rodríguez que este tiempo busca la formación y la reconstrucción del ideal del hombre, un ideal que queda en suspenso con la muerte del Dios de Nietzsche, o lo que es lo mismo, con la apertura de nuevas perspectivas en torno a la comprensión del orden de lo real. La modernidad da un paso paradigmático de la razón al desarrollo de la ciencia y a los modelos capitalistas de postmodernidad. Prosigue el progreso con fuerza en el mundo postmoderno. El pensamiento humanista contemporáneo estaría sujeto a descifrar el nuevo paradigma en el cual el hombre estaría dando sentido a su nueva existencia, respondiendo a los nuevos interrogantes y a reformular las preguntas y las resueltas, y buscar el sentido y el propósito de la vida, ya no solo desde la razón, sino desde otras cosmovisiones de un mundo nuevo. El pensamiento sartriano colocaría al humanismo postmoderno. El existencialismo es un humanismo, respondiendo a las nuevas realidades de la existencia, menciona Rodríguez. Para el filósofo francés, el hombre primero existe, es decir, se encuentra en y ante
el mundo y posteriormente se define. Es por lo tanto una postura a condenarnos a ser libres en el mundo postmoderno, donde debemos ser corresponsables de nuestros actos. El humanismo postmoderno, acompañado por la técnica y el desarrollo social, se ve en la tarea de develar en su especie humana aquello que la provoca desde lo existencial. Ese ser como persona que vive en sociedad y goza de la libertad. ¿Serán meros conceptos o por el contrario, son situaciones que se deben abordar para así responder al nuevo modelo humano postmoderno? ¿Serán meros conceptos o por el contrario, son situaciones que se deben abordar para así responder al nuevo modelo humano postmoderno? Con relación a estos interrogantes, Mack argumenta que persona, sociedad y libertad serán o no, a no dudarlo, los temas que sucedan a angustia, dialéctica y existencia en el incesante iluminar la hondura de su propio ser, en el que el hombre se ha visto empeñado desde que empezó a pensar. La posmodernidad fue una puerta amplia para reconocer el número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos. Eagleton, citado por Lampert, exploró las primicias, las ambivalencias, las historias, los sujetos, las falacias y las contradicciones del postmodernismo. Señala que el término postmodernidad alude a un periodo histórico específico que cuestiona las nociones clásicas de la verdad, de la razón, de la identidad y de la objetividad, de la idea de progreso o de la emancipación universal, de los sistemas únicos, de las grandes narrativas y de los fundamentos definitivos de explicación. El humanismo y su crisis en las humanidades del siglo XXI. Las humanidades en la educación superior del siglo XXI deben atender la crisis del humanismo que enfrentan las sociedades de hoy, contribuyendo a la formación humana de los futuros profesionales con un sentido crítico y reflexivo a través de la enseñanza y la aplicación idónea de las mismas en el ejercicio profesional. El estudio de las humanidades en las ciencias humanas orienta y acompaña al estudiante en su ethos, carácter. De allí la importancia de la exigencia y del compromiso para compartir estas asignaturas de vida, mal llamadas materias de relleno, afirmaría Ureña, citado por Cifuentes. Muchos son los que hoy consideran las humanidades como simples disciplinas intelectuales sin ningún sentido ni utilidad, reduciéndolas a simples cátedras cuyo objetivo se encuentra en suministrar información, provocando en los estudiantes rechazo y menosprecio hacia ellas. La educación superior le ha dado toda la validez
al saber técnico y tecnológico, otorgándole el primer puesto en el proceso de formación del futuro profesional, con el propósito de aportar a las necesidades del mercado que emerge dentro de la globalización, pero se ha dejado atrás la atención que también merecen en esta formación integral, preparar verdaderos profesionales con sentido profundo de su misma especie, que sensibilice su profesionalismo ante las realidades del mundo del siglo XXI. El humanismo, desde su definición histórica y su impacto en el tiempo, conduce a centrarnos en la crisis del movimiento humanístico en la era actual. La humanidad está siendo testigo de la crisis que vive con relación a su condición humana. Foucault. Una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente, cuya fecha reciente muchas de las facilidades de la arqueología que nuestro pensamiento y quizás también su próximo fin. Las palabras del filósofo acerca de la crisis del humanismo en el siglo XXI, que va en conexión con la decadencia del valor mismo de la humanidad, en palabras de Foucault, a la aproximación de un propio fin. Pero ya que en palabras de Foucault, a la aproximación de su propio fin, pero que ha generado esta crisis del humanismo, esta crisis estaría relacionada con el desarrollo de la subjetividad del ser humano, que se está viendo afectado por la participación de la ciencia científica y sin duda la tecnológica. Sloterdijk, citado por Ors, dice que la cuestión del humanismo es de mucho mayor alcance que la bucólica suposición de que leer educa. Se trata nada menos de que la antropodicea, es decir, de una definición de hombre teniendo en cuenta su apertura biológica y su ambivalencia moral. ¿Cómo puede el hombre convertirse en un ser humano verdadero o real? De acuerdo con el sentido de la cita, los humanismos no son cuestión de significado abstracto, sino cuestión de práctica anclada en las capacidades que las personas descubren en sí mismas, y que desde una postura moral y política, trayendo contribuciones de Kant, el hombre no puede renunciar por los demás a sus deseos, pero necesita de los otros para concretarlos. Es a lo que denominara la insociable sociabilidad. Es una doble vía de los seres humanos. La necesidad de ser solidarios, como si se tomara del otro su pensamiento, opinión, apreciación sin permiso, tal como se aprecia en un aula de conversación, a la vez de egoísmo por el que cada persona está en función de la satisfacción de sus expectativas.
Juzgar la decadencia del humanismo postmoderno es un grito a la modernidad que puso como base a la humanidad desde un ego sin escrúpulo para alcanzar una posición social puesta en la ciencia y la razón, para convertir en humanos de verdad, humanos deshumanizados. La ciencia siempre ha querido generar nuevos pensamientos y conocimientos, teniendo como único objeto por excelencia el crecimiento cognitivo y productivo dentro de la cultura, pero el efecto es contrario en algunas ocasiones, pues producir es destruir. El hombre contemporáneo genera una escala de valores bipolar inversa en un humanismo. Consecuencia de ello es colocar a la sociedad al margen de lo cognitivo y lo productivo desde la singularidad humana, en la que lo humano será la opción. El efecto contrario es considerar al ser humano como quizás su propio fin desde la postura Foucaultiana. El mismo autor dice que en nuestra sociedad podríamos afirmar que se está produciendo una progresiva sustitución de la cultura humanista por una cultura dominada por la ciencia y la técnica, por las destrezas asociadas a ella. En nuestro tiempo no solo se forma para acceder al conocimiento calificado por medio de un título profesional otorgado por una institución académica, mostrando a la luz un producto humano idóneo para aportar al desarrollo económico a través de capacidades y cualidades de este ser calificado o formado, estará altamente preparado si ha adquirido durante su formación profesional una formación en humanidades, aportando a la minimización de una deshumanización, señala Cifuentes. La universidad tiene como misión la transformación y desarrollo de la sociedad colombiana mediante la formación integral del ser humano, en la que los valores éticos, los valores de la cultura y las bondades de la ciencia y técnica sean los pilares de su proyección histórica y el objeto de la construcción del conocimiento. Plan Maestro de Desarrollo, UPTC. Cabe, sin embargo, señalar que esa misión transformadora se convierte en una serie de desafíos caracterizados por las vicisitudes de todo tipo afrontadas en el momento, por el individuo, la educación, la institucionalidad, el sistema. Diríamos, por todo aquello que significa la vida en términos biológicos, procesales y facultativos. El panorama mostrado ampliamente familiar en distintas áreas de formación disciplinar y científica permea las estructuras de las sociedades en cada periodo. Así, en la actualidad, una de las inquietudes que asalta es la pregunta por las condiciones de individualidad e intimidad, aspectos ligados con una formación humana que, por una parte, reconoce avances tecnológicos y conexiones globales por las que
muchas cosas están a un clic. Por otra parte, introduce en la progresiva y continua exhibición de sí mismos y en una dirección más, anticipa cuanto puede ser potencial expansión, creatividad y originalidad. Confrontadas con las responsabilidades ligadas a la formación, como si esta última dependiera solo de un tipo de institución social. Siguiendo lo anterior, la pluralidad de instituciones, contenidos y mecanismos confluyentes hoy en la educación muestran una convergencia de distintas posturas sobre el humanismo según las épocas retomadas, que hoy dan lugar a identificar los cambios de concepción, la práctica y de interés. Así las cosas, ¿cuál es la prioridad de los humanismos hoy? Fin de este ensayo importantísimo.